Capítulo 5. El frío del atardecer me rozó la piel cuando salí del palacio, pero no era nada comparado con el fuego que ardía en mi pecho. Había dejado atrás el trono, a las princesas con sus ojos llenos de preguntas, y ahora el peso de mi promesa se materializaba en el aire quieto de la explanada. Mi destino, elegido hace mucho en otro mundo, por fin tenía un rostro y un nombre: proteger esta ciudad, o morir con ella. Sin darme cuenta de que dos pares de pasos me seguían, me dirigí a la torre más alta de la muralla occidental. Necesitaba altura, perspectiva. Al llegar a la plataforma de observación, desplegué la pantalla holográfica azulada de mi brazalete izquierdo. Los iconos táctiles danzaron bajo mis dedos, y con una serie de comandos silenciosos, liberé mi primer recurso. Del compartimento lateral de mi mochila, una nube de pequeños drones metálicos, no más grandes que un puño, se elevó con un zumbido apenas audible. Eran mis centinelas, diseñados para el reconocimiento y la vigilancia en los conflictos de mi propio mundo. Ahora, serían los ojos de esta ciudad ciega por la noche y el miedo. ¿Comillas qué son esos extraños objetos? El susurro de Mila me hizo volverme. Ambas princesas estaban allí, en la entrada de la torre, observando con una mezcla de asombro y recelo. Leticia sostenía a su hermana menor cerca, su rostro serio, estudiando cada uno de mis movimientos. Son mis ojos en el cielo, respondí, volviendo la mirada a las pantallas flotantes que mostraban las vistas aéreas en tiempo real. Los drones se dispersaron como semillas al viento, ascendiendo hasta los 5000 metros, desplegando un perímetro de vigilancia de 3 kilómetros alrededor de los muros de piedra. Me avisarán cuando los demonios se aproximen. Con la noche a punto de caer, la oscuridad será su aliada. Estos objetos nivelarán el campo. La pantalla principal se dividió en docenas de ventanas, mostrando bosques, caminos y las llanuras desoladas. La ciudad, desde arriba, parecía un juguete frágil. Fue Leticia quien dio voz al temor que ambas sentían. Su pregunta no era de curiosidad, sino de desesperación contenida. Aunque consigas verlos llegar, ¿cómo harás para detenerlos tú solo? Comillas, su voz, normalmente firme, tenía un temblor apenas perceptible. Ni el ejército completo de mi padre pudo. Vine debidamente preparado para esto, princesa, interrumpí, manteniendo la voz calmada pero llena de una certeza que yo mismo necesitaba creer. No se trata de un ejército contra otro. Se trata de estrategia, tecnología y de apostarlo todo en el momento preciso. O los detengo, o muero en el intento. No hay una tercera opción. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de lo no dicho. Nos quedamos los tres observando las pantallas, esperando en una tensión que se hacía más densa con cada minuto que pasaba. La última luz del día se desvaneció, pintando el cielo de un negro aterciopelado salpicado de estrellas indiferentes. Entonces, dos de las ventanas de la pantalla principal parpadearon en rojo, y un suave tono de alerta sonó en mi brazalete. El corazón me dio un vuelco. Allí estaba. La primera transmisión mostraba, con la claridad espeluznante de la visión térmica, una larga y serpenteante columna de figuras humanoides moviéndose con dificultad a través del bosque de los susurros. No eran demonios. Sus firmas de calor eran más tenues, sus movimientos más desesperados que agresivos. Elfos oscuros, murmuré, ampliando la imagen. Abandonan sus tierras. Posiblemente ya han caído. Se dirigen, no sé hacia dónde, pero huyen. La segunda transmisión fue la que heló la sangre en nuestras venas. La cámara, a máxima altitud, captó una mancha oscura que se deslizaba sobre la llanura, como una nube de langostas gigantes. Al ampliar, las formas se hicieron claras, criaturas con piel de roca y carbón, alas membranosas desplegadas, avanzando en una formación desordenada pero implacable. Los datos de telemetría aparecieron en la esquina de la pantalla. Velocidad, altitud, trayectoria. Mi brazalete calculó el tiempo de llegada automáticamente. 37 minutos, anuncié, mi voz sonando extrañamente plana en el aire quieto. Los demonios alados. Los más rápidos, los más letales, cambié a una vista más amplia, escaneando el terreno detrás de la horda voladora. Y allí estaba, una masa aún mayor, una marea de formas grotescas que avanzaba a pie, arrasando todo a su paso. Y la horda principal, terrestre, más de 500. Llegarán en aproximadamente 4 horas. Hice una pausa, dejando que los números, fríos y absolutos, se instalaran en la habitación. Casi 1000 demonios, concluí, mirando por primera vez directamente a los ojos de Leticia. Se acercan a una ciudad debilitada, con sus defensas rotas y su moral por los suelos.
El rostro de Leticia perdió todo el color. Mila se aferró a su hermana, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Era la confirmación visual de su peor pesadilla, la magnitud de una amenaza que hasta ahora solo había sido un rumor aterrador. Vi el momento de la rendición cruzar por la mente de Leticia. El instinto de una líder que ve lo insalvable. No podía permitirlo. No, dije, con una intensidad que las hizo sobresaltarse. No pierdan la fe. No ahora. Me acerqué a ellas, la pantalla holográfica proyectando sombras azules sobre sus rostros. Miren esto, yo lo veo, ustedes lo ven. Por primera vez, saben qué viene y cuándo. Eso ya es más de lo que tuvieron vuestro padre y sus hombres. Es una ventaja. Leticia abrió la boca para protestar, pero la interrumpí. Si piensan resignarse y entregarse a la muerte de esta manera patética, sería lo mismo que insultar la memoria de vuestro padre y el sacrificio que hizo por esta ciudad. Él luchó ciego. Ustedes no. Él murió por darles una oportunidad, por darles tiempo. No desperdicien su regalo. Mis palabras, duras, parecieron golpearla físicamente. Pero luego, en sus ojos, el miedo empezó a ceder, reemplazado por un destello de la misma furia impotente que yo sentía. No era esperanza todavía, pero era rabia. Y la rabia podía ser un combustible poderoso. Era el momento. Sin decir nada más, me quité la pesada mochila de provisiones y la dejé a un lado. En el silencio expectante, alcé mi brazo izquierdo. Con una secuencia táctil más compleja en el brazalete, presioné mi palma derecha contra su superficie. Un zumbido de baja frecuencia llenó la torre, y una luz blanca cegadora emanó del dispositivo. Partículas de nanomaterial, almacenadas en un estado de compresión cuántica dentro del núcleo del brazalete, fluyeron como líquido plateado a lo largo de mi brazo. La sensación era familiar, un hormigueo eléctrico que recorría mi piel. El material se expandió, se estructuró y se solidificó, cubriendo mi torso, mis piernas, mis brazos en cuestión de segundos. Donde antes había ropa de viaje gastada, ahora había una armadura de un gris metálico oscuro, con sutiles juntas azules que emitían un tenue resplandor. Las placas eran lisas y aerodinámicas, integrando sistemas de soporte, comunicaciones y un arsenal que esperaba no tener que desplegar por completo. El casco se formó por último, sellándose alrededor de mi cabeza con un siseo suave, su visor transparente mostrando un flujo constante de datos, niveles de energía, integridad estructural, y los feeds en vivo de mis centinelas. Desde la perspectiva de las princesas, debí parecer un espectro surgido de la luz, un guerrero de una leyenda antigua. Mila dio un pequeño grito ahogado, de asombro más que de miedo. Leticia simplemente observó, su expresión inescrutable, pero sus puños, apretados a los lados, se relajaron un poco. Mi voz, ahora modulada y ligeramente metálica por el casco, resonó en el pequeño espacio. El primer ataque será aéreo. 37 minutos. Iré a recibirlos. Antes de que pudieran responder, me volví hacia la ventana abierta de la torre. La noche me esperaba, y en ella, el aleteo siniestro de 1000 pesadillas que se hacían realidad. La partida había comenzado. El sistema de teletransporte de mi armadura había completado su ciclo de carga. Un zumbido de baja frecuencia, apenas perceptible, resonaba en mis oídos a través del casco. Antes de presionar el pulsador táctil en mi muñeca, giré la cabeza. Allí estaban ellas, en el umbral de la torre de observación, Leticia, con su postura regia y la preocupación dibujada en el ceño, y Mila, cuyos ojos jóvenes reflejaban una fe inquebrantable que, de algún modo, me pesaba más que cualquier reproche. Salgan del interior de la torre. Esto será algo brusco, dije, mi voz modificada por el sintetizador del casco, sonando fría y metálica incluso para mis propios oídos. No era el momento para despedidas emotivas. Leticia asintió con solemnidad y tomó de la mano a su hermana menor. Mila, sin embargo, se resistió un instante. Marcus, alcanzó a exclamar, su voz llegando a mí distorsionada, como a través de un espeso cristal de agua, cuando la burbuja de energía comenzó a formarse a mi alrededor. El aire se electrizó. Filamentos de energía azulada y blanca brotaron de los nodos de mi armadura, tejiendo una esfera perfecta y translúcida a mi alrededor. El mundo exterior, la piedra antigua de la torre, las figuras de las princesas retrocediendo se distorsionó, como un cuadro visto a través del calor que emana del asfalto. Sentí una presión inmensa, no física, sino dimensional, como si todo mi ser fuera comprimido en un punto infinitesimal. No hubo tiempo para más. Un estallido silencioso de luz. Una sensación de vértigo absoluto, de no ser y ser en todos los lugares a la vez. Y luego, la solidez.
El olor llegó primero, polvo, sudor, aceite de lámpara y el acre aroma del miedo. El sonido después, el murmullo tenso de decenas de voces, el crujir del cuero de las armaduras, el leve tintineo de las armas. Y finalmente, la vista. Me materialicé en un destello de energía residual que se disipó con un crepitar agonizante, justo en el punto más alto de las murallas norte de Erdan. Bajo mis pies, el adoquín mostraba un perfecto círculo de piedra vitrificada y humeante, la marca de mi llegada. El panorama era desoladoramente familiar. Y en el horizonte, una mancha oscura se movía, creciendo, avanzando con la inexorabilidad de una plaga. La horda. Demonios alados, sus siluetas retorcidas recortadas contra el cielo moribundo. El aire, pesado y quieto momentos antes, ahora traía un lejano y multifónico aullido que erizaba la piel incluso bajo la armadura. A mi alrededor, la defensa se había organizado con la eficiencia desesperada de los condenados. Soldados con armaduras desgastadas y escudos abollados formaban líneas. Arqueros y ballesteros se apostaban en las almenas, sus nudillos blancos alrededor de las empuñaduras. Aventureros, más coloridos y menos uniformes, ocupaban puntos clave, sus rostros una mezcla de codicia por la posible recompensa y terror puro ante lo que se avecinaba. Mi mirada se fijó en una de esas posiciones elevadas. Allí estaba Camilla. La reconocí al instante, incluso antes de que el visor de mi casco sobrepusiera su perfil de archivo junto a las estadísticas de amenaza. La aventurera más fuerte del gremio, la arcabucera fantasma. Estaba inmóvil como una estatua, su mejilla apoyada en la culata de ese arma anacrónica y a la vez letal, un arcabuz de aspecto antiguo, pero recorrido por venas de energía mágica que pulsaban con una luz tenue. Al lado suyo, una mujer más baja, de cabello corto y sonrisa habitual ahora tensa en una línea fina, susurraba algo a su oído. La fiel compañera. Habían estado allí, aguardando, durante más de hora y media. El tiempo de los preparativos y las charlas reconfortantes había terminado. Un soldado joven, apostado a apenas 3 metros de donde me materialicé, me miraba con los ojos desorbitados. Su boca estaba abierta, pero ningún sonido salía de ella. Su mirada recorría mi armadura, el negro azabache del nanocompuesto, los filetes dorados que delineaban los placajes, los acentos blancos puros en las articulaciones. Se detuvo en el pecho, donde el emblema de la estrella de 6 puntas centelleaba en un azul profundo, rodeado por el flujo constante de datos luminosos que danzaban sobre la superficie como serpientes de luz. Comillas, te quedarás ahí observándome petrificado. Mi voz, amplificada y proyectada por los altavoces externos del casco, cortó el aire como un látigo. El soldado parpadeó, sobresaltado. Los demonios llegarán pronto. Alerta a todos. Ahora. El tono no admitía réplica. Era diligente, serio, la voz de una función que debía cumplirse. El soldado asintió con una sacudida brusca de la cabeza y giró, corriendo a lo largo del parapeto, su grito de alarma rompiendo el hechizo de asombro que mi aparición había causado. Comillas, refuerzos en el muro norte. Él, el caballero de la armadura negra, ha llegado. Otros guardias comenzaron a acercarse, formando un semicírculo cauteloso a mi alrededor. Sus rostros, endurecidos por 1000 batallas menores contra bandidos y bestias, ahora mostraban una grieta, una mezcla de temor reverencial ante lo desconocido y una determinación renovada. Como si mi sola presencia fuera un talismán contra la oscuridad que se acercaba. No era un talismán. Era una herramienta. Y había trabajo por hacer. Todos ustedes, dije, proyectando mi voz para que todos los defensores cercanos la oyeran. Bajen y busquen una zona de defensa segura junto con los demás. Reúnanse con los grupos de lanceros y escuderos en los puntos de contención secundarios. Comillas, hice una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera. Yo me encargaré de la ofensiva principal. Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. Todo lo que ustedes y el resto deben hacer, continué, elevando ligeramente el volumen, es matar a todos los demonios que consigan atravesar mi línea de ataque. ¿Está claro? No hubo objeciones. Solo una serie de asentimientos mudos, algunos más firmes que otros. Uno a uno, comenzaron a descender por las escaleras de piedra, posicionándose en las plataformas inferiores y tras las empalizadas, formando la última línea de defensa antes de la ciudad misma. Sus miradas, sin embargo, se aferraban a mí, buscando en la silueta imponente de la armadura un atisbo de esperanza. En la esquina superior izquierda de mi visor, el contador digital brillaba con una luz roja suave, 0 horas, 13 minutos y 27 segundos. 13 minutos y 27 segundos para el contacto estimado.
13 minutos. Evalué mis opciones. Los demonios alados eran rápidos, ágiles, y atacarían en oleadas desde el aire. La defensa estática era inútil. Necesitaba un perímetro de fuego automatizado, algo que cubriera los ángulos muertos y suplementara mi movilidad limitada en un entorno de defensa fija. Desplegando sistema de defensa puntual vigía, murmuré para mí, activando el comando táctil en mi pantalla. En 6 puntos estratégicos a lo largo de la sección norte de la muralla, 2 frente a mí, 2 a los flancos y 2 más atrás, cubriendo posibles rutas de sobrevuelo, el nanocompuesto de mi armadura se fluidificó. De mis hombros, muslos y espalda, se desprendieron 6 esferas metálicas del tamaño de una pelota de golf. Cayendo unos centímetros, se detuvieron en el aire, suspendidas por micropropulsores antigravitatorios. Luego, con un zumbido casi imperceptible, comenzaron a transformarse. Placas se desplegaron, canales de energía se iluminaron, y en cuestión de segundos, 6 torretas esféricas y aerodinámicas, cada una con un cañón ligero de proyectiles rayo láser, giraban suavemente sobre sí mismas. Sus sensores buscando objetivos en el horizonte. El espectáculo en las murallas de Erdan resonó como un trueno en el alma de los defensores. Entre el fragor del viento cargado de gritos demoníacos y el zumbido eléctrico de las torretas vigía, se elevó un murmullo que ya no era solo de asombro, sino de una esperanza feroz y recién nacida. Para la mayoría, aquellos artefactos de acero bruñido que vomitaban rayos de luz azulada eran pura hechicería, una magia de engranajes y fría lógica. Pero algunos, como Camilla, la arcabucera mágica, vieron más allá. Apostada en el tejado de una casa cercana a la muralla, con el frío del plomo contra su mejilla y el ojo derecho aumentado por los cristales de enfoque de su arma, ella captó la verdad terrible y hermosa: era el principio de su arcabuz, sí. Pero llevado a una lógica extrema, multiplicado hasta lo imposible. Un poder que no fluía de un núcleo mágico interno, sino de una fuente ajena, inagotable. Imposible, murmuró, y su voz, siempre tan firme, tembló ligeramente. ¿Acaso podría tratarse de...? A su lado, Katrina, su compañera de baja estatura y mirada siempre alerta, despegó los ojos del caos que se avecinaba. ¿De qué estás hablando?, Camilla preguntó, su curiosidad arañando el velo de concentración que envolvía a la arquera. Pero el tiempo, ese juez implacable, no concedía pausas para explicaciones. El rugido de la horda ya no era un eco lejano, era un coro tangible que estremecía las piedras de la muralla. La mancha oscura en el horizonte se había desplegado en una nube tormentosa de cuerpos retorcidos, alas membranosas y ojos que brillaban con un hambre ancestral. El aire olía a azufre y a miedo. En el pecho de la armadura de polímero reforzado, el emblema de la estrella de 6 puntas palpitó con una luz fría y constante. Era un latido sincronizado con los sistemas de la armadura, que alcanzaban su punto óptimo de operación. En mis oídos, un suave pitido confirmatorio marcó el fin de los ciclos de autocomprobación de las torretas. Respiré hondo, el aire, filtrado por el sistema de soporte vital, sabía a ozono y a energía contenida, a potencial a punto de liberarse. La primera sombra, enorme y grotesca, cayó sobre la llanura como un presagio. Otra la siguió, y otra más. Los demonios estaban aquí. Sus siluetas se recortaban contra el cielo crepuscular, un ejército de pesadillas hecho carne. Sistemas, en línea, dije en voz baja, las palabras solo para mí, un ritual antes de la tormenta. Iniciando operación de contención. Y entonces, el mundo estalló. Llegó la hora. Mi voz, amplificada por los altavoces externos de la armadura, resonó sobre el campo de batalla como un trueno de origen metálico. En ese instante, las torretas vigía cobraron vida. No con el estruendo de la pólvora, sino con el siseo agudo y preciso de los proyectiles de energía y las ráfagas de plasma supercalentado. Líneas de luz azul y blanca surcaron el cielo oscuro, trazando geometrías mortales. Cada impacto era un fogonazo cegador, una explosión sorda que hacía vibrar el aire y desintegraba a las miembros demoníacos. El paisaje se iluminó con una luz parpadeante y espectral, como si una tormenta eléctrica hubiera decidido anidar en las almenas. Los defensores, al principio paralizados por la sorpresa, prorrumpieron en un grito colectivo. No era de terror, sino de un asombro salvaje. Vieron cómo aquellos artefactos irreconocibles cumplían su función con una eficiencia espléndida y despiadada, derribando demonios como si fueran pájaros de papel en llamas. «Es él. Es Marcus», gritó Karina, su voz un hilo de asombro puro.
Su mirada buscó y encontró a su hermano, apostado más atrás, justo detrás de una barricada improvisada, su rostro pálido pero sus ojos brillando con un orgullo feroz. La mirada de Karina fue un contagio. Otros aventureros, mercenarios y guardias siguieron su dirección. Un entendimiento compartido, un nombre susurrado, cruzó las filas como un relámpago. Marcus. Ahí está, murmuró un veterano con cicatrices en el rostro, apoyado en su hacha. Aquel hombre misterioso del que hablan. Dicen que supera de manera abismal a la mejor aventurera de la ciudad, y viendo esto, me lo creo. Pero la mente que más servía era la de Camilla. A través de la mira de su arma, observaba el ritmo constante, implacable, de los disparos de las torretas. Su propio arcabuz mágico, una obra maestra de artesanía y encantamientos, requería una carga cuidadosa, un enfozo de voluntad, y agotaba sus reservas internas con cada disparo potente. En serio, susurró para sí misma, los dedos aferrados al frío metal de su arma. Este escenario supera todo lo que me contaron. Ni siquiera con mi susurro de la tormenta sería capaz de disparar ráfagas de poder mágico de manera tan constante. Me dejaría agotada en poco tiempo. Esas armas son una locura. No existe persona en el mundo con reservas mágicas lo suficientemente grandes, a menos que... Su teoría, una herejía para cualquier estudioso de la magia, tomaba forma, y si no usaba magia propia. Y si era la magia de otro lugar, de otra cosa, canalizada y multiplicada por esos artefactos. Camilla, deja de pensar. La voz urgente de Katrina la arrancó del torbellino de sus pensamientos. Algunos demonios consiguieron entrar a la ciudad. Por el flanco este. Camilla parpadeó, regresando al presente inmediato y sangriento. Un grupo de demonios más pequeños y ágiles, aprovechando un momento de distracción y el humo de las explosiones, había logrado sortear el mortífero campo de fuego de las torretas y se descolgaba por el interior de la muralla. Sus gargantas emitiendo graznidos de triunfo. La arcabucera asintió, una chispa de su habitual determinación regresando a sus ojos. No había tiempo para enigmas. Solo para sobrevivir. Vamos, dijo secamente, ajustando la mira y cargando un cartucho rúnico en la recámara de su arma. Limpiemos nuestra casa. Mientras Camilla y Katrina se lanzaban al combate cuerpo a cuerpo contra los intrusos, yo, desde mi posición elevada, seguía operando el sistema. El fusil de rayo láser en mis manos era una extensión más de mi voluntad, un instrumento de precisión que cortaba el aire con haces de energía concentrada. Cada disparo resonaba en mis oídos amortiguados, un latido mecánico en medio del caos. Sin embargo, la horda era vasta. Algunos demonios alados, más astutos o simplemente afortunados, habían logrado atravesar la barrera de fuego y se abalanzaban sobre los tejados y callejones de Erdan. Los vi caer, escuché los gritos de alerta de los defensores. Bueno, son solo unos pocos, murmuré para mí mismo, escaneando el panorama táctico en mi visor. No es algo que los demás no puedan manejar. Y no lo era. Lo que presencié me sorprendió, aunque el sistema de soporte vital lo mantuviera constante. Los defensores de Erdan, hombres y mujeres con armaduras abolladas, espadas melladas y escudos de madera, se enfrentaron a las criaturas infernales no con la fría eficiencia de mi tecnología, sino con una furia desesperada y valiente. Era un combate improvisado, caótico, donde un herrero golpeaba con su martillo, una tabernera clavaba un pincho de asar, y un grupo de arqueros lanzaba una lluvia de flechas desde una azotea. Sus métodos no estaban en ningún manual táctico, pero su coraje era una fuerza tangible, un muro tan sólido como la piedra de la muralla. Mientras seguía disparando, lanzando miradas a ese caos organizado, una inquietud inicial por su desorden se transformó en algo más. Había algo en el aire, más allá del humo y el olor a ozono y sangre. Una sensación de unidad. De lucha compartida. Cada grito de aliento entre ellos, cada gesto de cubrirse las espaldas, tejía un vínculo invisible pero más resistente que el acero de mis torretas. Ellos luchaban por sus hogares, por sus seres queridos, por cada piedra de su ciudad. Yo luchaba por una misión, por un principio, por contener una amenaza. Nuestras motivaciones eran diferentes, pero nuestro enemigo, el mismo. Y en ese frente común, la esperanza, frágil y tenaz como una flor entre las grietas, comenzó a brillar. Continuará, hasta la próxima.